¿Alguna vez te has preguntado cómo una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad dejó su huella en la historia? En este video te llevaremos al corazón de la antigua Mesopotamia, donde descubriremos los secretos de los acadios, una civilización que moldeó el destino de las futuras civilizaciones. Prepárate para sumergirte en un viaje asombroso que revela cómo estos pioneros transformaron el mundo conocido. ¿Estás listo para desentrañar el enigma de los acadios? ¡Vamos allá! Imagina un mundo hace más de 4000 años, en la región que hoy conocemos como Mesopotamia, una de las cunas de la civilización. Aquí, las llanuras fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates han visto el florecimiento de una serie de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobierno, leyes y costumbres. La vida diaria en estas ciudades estaba marcada por un ritmo constante y predecible, profundamente ligado a los ciclos de la agricultura y al comercio. Las ciudades como Ur, Lagash y Eridu eran centros de actividad, donde la gente se dedicaba a la agricultura intensiva, aprovechando las inundaciones estacionales de los ríos para cultivar cebada, trigo y otras cosechas esenciales. Estos cultivos no solo sostenían a la población local, sino que también se convertían en productos valiosos para el comercio con regiones vecinas. Los mercados bulliciosos estaban llenos de vendedores ofreciendo bienes como tejidos, cerámica y productos agrícolas, mientras que las calles se llenaban de actividades comerciales y sociales. La vida en las ciudades-estado estaba profundamente influenciada por la religión. Los templos se erigían como centros de la vida comunitaria, dedicados a una variedad de dioses y diosas que regían todo, desde el clima hasta la prosperidad agrícola. Las deidades principales, como Anu, el dios del cielo, y Enlil, el dios del aire, eran objeto de veneración constante, y sus sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la administración y en la realización de rituales para asegurar la prosperidad de la ciudad. La estructura social era jerárquica, con una clase dirigente compuesta por nobles y sacerdotes que controlaban las riquezas y el poder, mientras que la mayoría de la población era campesina y trabajadora. A pesar de las tensiones entre las ciudades-estado, la vida seguía un patrón relativamente estable. Las guerras entre estas ciudades eran esporádicas y solían centrarse en disputas territoriales o económicas. Los acadios, una tribu semítica que hablaba una lengua diferente a la de los sumerios que dominaban la región, aún no habían alcanzado el poder que les permitiría transformar el panorama político y social de Mesopotamia. Aunque estaban presentes en la región, su influencia era limitada en comparación con el dominio de las ciudades sumerias establecidas. Los acadios vivían en una relativa periferia, sin una presencia decisiva en el centro del poder. Este estado de cosas, en el que la vida seguía un ciclo predecible de agricultura, religión y comercio, estaba a punto de cambiar drásticamente. La estabilidad de la región estaba a punto de ser desafiada por una fuerza emergente que transformaría el equilibrio de poder en Mesopotamia y marcaría el comienzo de una nueva era. Todo comenzó con un hombre cuya ambición y visión desafiaron el statu quo de su tiempo. Sargón de Akkad, un líder cuya historia ha llegado a nosotros envuelta en mitos y leyendas, emergió de las sombras de la historia para cambiar el curso de Mesopotamia. En un momento en que las ciudades-estado sumerias dominaban la región con sus leyes, tradiciones y culturas bien establecidas, Sargón se alzó con la audaz intención de unificar estas entidades dispares bajo un solo estandarte. Nacido en el humilde entorno de Akkad, Sargón no era de la nobleza ni tenía un linaje privilegiado. Sin embargo, su capacidad para leer el momento y aprovechar las circunstancias le permitió ascender en la jerarquía. En una era en la que los líderes locales y los gobernantes de las ciudades-estado luchaban por la supremacía, Sargón vio una oportunidad para consolidar el poder bajo una única bandera. Era una época en la que las rivalidades y los conflictos entre ciudades-estado eran constantes, y el sueño de un imperio unificado parecía una quimera lejana. Pero algo cambió. Quizás fue el deseo de dejar una marca indeleble en la historia o la visión de unificar las dispersas ciudades-estado bajo una administración centralizada y eficiente. Sargón comenzó a expandir su influencia, no solo a través de la fuerza militar, sino también mediante alianzas estratégicas y tácticas diplomáticas. Con una combinación de astucia, ambición y una sólida estrategia militar, comenzó a desafiar el dominio sumerio,
unificando gradualmente las ciudades bajo su control. Este momento marcó el inicio de una nueva era. Sargón lanzó su campaña con una visión audaz: forjar el primer imperio mesopotámico conocido, el Imperio Acadio. La promesa de una nueva era de unidad y prosperidad bajo su liderazgo se convirtió en el llamado a la aventura, un desafío monumental tanto para él como para las regiones que se enfrentaban a su creciente poder. La historia estaba a punto de ser reescrita, y el curso de Mesopotamia cambiaría para siempre bajo el dominio de los acadios. Este llamado a la aventura no solo significaba una transformación para Sargón, sino también para toda la región. La vida que conocían los habitantes de Mesopotamia estaba a punto de ser radicalmente alterada por las ambiciones de un líder que estaba dispuesto a desafiar el orden establecido y dejar un legado duradero. A medida que Sargón se embarcaba en su ambiciosa campaña para unificar Mesopotamia bajo el dominio acadio, no estaba solo en su misión. A lo largo de su ascenso al poder, recibió asistencia crucial que jugó un papel fundamental en la concreción de su visión. Esta ayuda llegó de múltiples frentes, cada uno contribuyendo de manera única al éxito de su empresa. Primero estaba el apoyo de sus más cercanos consejeros y generales, quienes no solo eran leales a Sargón, sino que también eran hábiles estrategas y líderes militares. Estos hombres, como su general más destacado, Lugal-Zagesi, jugaron un papel clave en la planificación y ejecución de campañas militares. Su experiencia y habilidades permitieron a Sargón enfrentarse a los poderosos estados sumerios con una fuerza combinada que superaba cualquier cosa vista en la región hasta entonces. En segundo lugar, Sargón se benefició de la habilidad de sus diplomáticos y agentes de inteligencia. Estos individuos le proporcionaron información vital sobre las alianzas y las debilidades de sus enemigos, permitiéndole anticipar movimientos y planificar estrategias con una precisión táctica. La recopilación de información y la gestión de alianzas le dieron a Sargón una ventaja crucial en sus campañas militares y diplomáticas. Además de su equipo militar y diplomático, Sargón también contó con el apoyo de una administración eficiente y capaz. Implementó un sistema de gobernanza que no solo centralizaba el poder en su propia persona, sino que también establecía una red de funcionarios leales que aseguraban la aplicación de leyes y la recaudación de impuestos en las regiones recién conquistadas. Esta estructura administrativa facilitó la consolidación del poder y la integración de los diversos territorios bajo un solo gobierno. Finalmente, la propia figura de Sargón actuó como una fuente de inspiración y legitimidad para sus seguidores. Su carisma y habilidades de liderazgo no solo unieron a sus tropas y seguidores, sino que también le ganaron el respeto y la lealtad de sus súbditos. La imagen de Sargón como un líder elegido por los dioses y unificador de Mesopotamia ayudó a cimentar su autoridad y a consolidar su imperio. Con esta combinación de apoyo estratégico, militar, administrativo y personal, Sargón pudo desafiar el orden establecido y comenzar a construir un imperio que cambiaría para siempre el paisaje político de Mesopotamia. La asistencia que recibió en cada una de estas áreas fue fundamental para superar los desafíos que se le presentaban y para avanzar en su ambiciosa empresa. A medida que Sargón se embarcaba en su ambiciosa campaña para unificar Mesopotamia bajo el dominio acadio, no estaba solo en su misión. A lo largo de su ascenso al poder, recibió asistencia crucial que jugó un papel fundamental en la concreción de su visión. Esta ayuda llegó de múltiples frentes, cada uno contribuyendo de manera única al éxito de su empresa. Primero estaba el apoyo de sus más cercanos consejeros y generales, quienes no solo eran leales a Sargón, sino que también eran hábiles estrategas y líderes militares. Estos hombres, como su general más destacado, Lugal-Zagesi, jugaron un papel clave en la planificación y ejecución de campañas militares. Su experiencia y habilidades permitieron a Sargón enfrentarse a los poderosos estados sumerios con una fuerza combinada que superaba cualquier cosa vista en la región hasta entonces. En segundo lugar, Sargón se benefició de la habilidad de sus diplomáticos y agentes de inteligencia. Estos individuos le proporcionaron información vital sobre las alianzas y las debilidades de sus enemigos, permitiéndole anticipar movimientos y planificar estrategias con una precisión táctica. La recopilación de información y la gestión de alianzas le dieron a Sargón una ventaja crucial en sus campañas militares y diplomáticas. Además de su equipo militar y diplomático, Sargón también contó con el apoyo de una administración eficiente y capaz. Implementó un sistema de gobernanza
que no solo centralizaba el poder en su propia persona, sino que también establecía una red de funcionarios leales que aseguraban la aplicación de leyes y la recaudación de impuestos en las regiones recién conquistadas. Esta estructura administrativa facilitó la consolidación del poder y la integración de los diversos territorios bajo un solo gobierno. Finalmente, la propia figura de Sargón actuó como una fuente de inspiración y legitimidad para sus seguidores. Su carisma y habilidades de liderazgo no solo unieron a sus tropas y seguidores, sino que también le ganaron el respeto y la lealtad de sus súbditos. La imagen de Sargón como un líder elegido por los dioses y unificador de Mesopotamia ayudó a cimentar su autoridad y a consolidar su imperio. Con esta combinación de apoyo estratégico, militar, administrativo y personal, Sargón pudo desafiar el orden establecido y comenzar a construir un imperio que cambiaría para siempre el paisaje político de Mesopotamia. La asistencia que recibió en cada una de estas áreas fue fundamental para superar los desafíos que se le presentaban y para avanzar en su ambiciosa empresa. A medida que Sargón se embarcaba en su ambiciosa campaña para unificar Mesopotamia bajo el dominio acadio, no estaba solo en su misión. A lo largo de su ascenso al poder, recibió asistencia crucial que jugó un papel fundamental en la concreción de su visión. Esta ayuda llegó de múltiples frentes, cada uno contribuyendo de manera única al éxito de su empresa. Primero estaba el apoyo de sus más cercanos consejeros y generales, quienes no solo eran leales a Sargón, sino que también eran hábiles estrategas y líderes militares. Estos hombres, como su general más destacado, Lugal-Zagesi, jugaron un papel clave en la planificación y ejecución de campañas militares. Su experiencia y habilidades permitieron a Sargón enfrentarse a los poderosos estados sumerios con una fuerza combinada que superaba cualquier cosa vista en la región hasta entonces. En segundo lugar, Sargón se benefició de la habilidad de sus diplomáticos y agentes de inteligencia. Estos individuos le proporcionaron información vital sobre las alianzas y las debilidades de sus enemigos, permitiéndole anticipar movimientos y planificar estrategias con una precisión táctica. La recopilación de información y la gestión de alianzas le dieron a Sargón una ventaja crucial en sus campañas militares y diplomáticas. Además de su equipo militar y diplomático, Sargón también contó con el apoyo de una administración eficiente y capaz. Implementó un sistema de gobernanza que no solo centralizaba el poder en su propia persona, sino que también establecía una red de funcionarios leales que aseguraban la aplicación de leyes y la recaudación de impuestos en las regiones recién conquistadas. Esta estructura administrativa facilitó la consolidación del poder y la integración de los diversos territorios bajo un solo gobierno. Finalmente, la propia figura de Sargón actuó como una fuente de inspiración y legitimidad para sus seguidores. Su carisma y habilidades de liderazgo no solo unieron a sus tropas y seguidores, sino que también le ganaron el respeto y la lealtad de sus súbditos. La imagen de Sargón como un líder elegido por los dioses y unificador de Mesopotamia ayudó a cimentar su autoridad y a consolidar su imperio. Con esta combinación de apoyo estratégico, militar, administrativo y personal, Sargón pudo desafiar el orden establecido y comenzar a construir un imperio que cambiaría para siempre el paisaje político de Mesopotamia. La asistencia que recibió en cada una de estas áreas fue fundamental para superar los desafíos que se le presentaban y para avanzar en su ambiciosa empresa. Con cada victoria, Sargón se acercaba cada vez más a su objetivo de unificar Mesopotamia bajo el dominio acadio. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de su imperio no fue lineal ni sencillo. La fase de acercamiento a sus desafíos más grandes requirió una planificación meticulosa y un enfoque estratégico para asegurar que sus conquistas no solo fueran efectivas, sino también duraderas. Una de las estrategias más significativas de Sargón fue el uso de tácticas de asedio y el despliegue de una fuerza militar altamente organizada, entendiendo que una simple invasión no sería suficiente para asegurar el control. Sargón empleó tácticas avanzadas para rodear y asediar las ciudades-estado que aún resistían. La construcción de campamentos fortificados y el bloqueo de suministros a las ciudades sitiadas eran métodos que utilizaba para desgastar la resistencia de sus enemigos y forzarlos a someterse. Además, Sargón utilizó la diplomacia con habilidad. A medida que expandía su imperio,
imperio, se dio cuenta de la importancia de formar alianzas estratégicas con ciertos líderes locales y regiones que podían ofrecer apoyo en lugar de resistencia. A través de acuerdos políticos y matrimonios estratégicos, logró integrar algunas ciudades, estado y regiones de manera más pacífica, ganando lealtades y neutralizando posibles focos de resistencia. Sargón también llevó a cabo una serie de reformas administrativas para facilitar la gobernabilidad de su imperio en expansión. Implementó un sistema centralizado que incluía la creación de nuevas provincias y la designación de gobernadores leales en cada región. Este sistema permitió una administración más eficiente y una comunicación más efectiva entre el centro del poder y las regiones periféricas. A través de esta reorganización, Sargón buscó asegurar que las nuevas tierras fueran gobernadas de manera uniforme y que las leyes y políticas del imperio se aplicaran de manera consistente. Otra parte importante de su enfoque fue el fortalecimiento de la infraestructura del imperio. Sargón supervisó la construcción de rutas comerciales y carreteras que facilitaban el movimiento de tropas, recursos y bienes a lo largo de su vasto dominio. La red de carreteras no solo mejoró la movilidad militar, sino que también promovió el comercio y la integración económica dentro del imperio, ayudando a consolidar su poder y a estabilizar las regiones conquistadas. Finalmente, Sargón se esforzó por promover una imagen de poder y legitimidad. Utilizó la propaganda y la construcción de monumentos para reforzar su estatus como un gobernante elegido por los dioses y unificador de Mesopotamia. La creación de registros históricos, inscripciones y monumentos, celebrando sus victorias, ayudó a consolidar su autoridad y a persuadir a sus súbditos de la legitimidad de su reinado. A medida que Sargón se acercaba a la consecución de su ambición de unificar Mesopotamia, estos enfoques estratégicos y tácticos desempeñaron un papel crucial en la preparación para enfrentar el desafío final, la consolidación y el mantenimiento de un imperio que abarcaría una región diversa y compleja. Con cada victoria, Sargón se acercaba cada vez más a su objetivo de unificar Mesopotamia bajo el dominio acadio. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de su imperio no fue lineal ni sencillo. La fase de acercamiento a sus desafíos más grandes requirió una planificación meticulosa y un enfoque estratégico para asegurar que sus conquistas no solo fueran efectivas, sino también duraderas. Una de las estrategias más significativas de Sargón fue el uso de tácticas de asedio y el despliegue de una fuerza militar altamente organizada, entendiendo que una simple invasión no sería suficiente para asegurar el control. Sargón empleó tácticas avanzadas para rodear y asediar las ciudades-estado que aún resistían. La construcción de campamentos fortificados y el bloqueo de suministros a las ciudades sitiadas eran métodos que utilizaba para desgastar la resistencia de sus enemigos y forzarlos a someterse. Además, Sargón utilizó la diplomacia con habilidad. A medida que expandía su imperio, se dio cuenta de la importancia de formar alianzas estratégicas con ciertos líderes locales y regiones que podían ofrecer apoyo en lugar de resistencia. A través de acuerdos políticos y matrimonios estratégicos, logró integrar algunas ciudades-estado y regiones de manera más pacífica, ganando lealtades y neutralizando posibles focos de resistencia. Sargón también llevó a cabo una serie de reformas administrativas para facilitar la gobernabilidad de su imperio en expansión. Implementó un sistema centralizado que incluía la creación de nuevas provincias y la designación de gobernadores leales en cada región. Este sistema permitió una administración más eficiente y una comunicación más efectiva entre el centro del poder y las regiones periféricas. A través de esta reorganización, Sargón buscó asegurar que las nuevas tierras fueran gobernadas de manera uniforme y que las leyes y políticas del imperio se aplicaran de manera consistente. Otra parte importante de su enfoque fue el fortalecimiento de la infraestructura del imperio. Sargón supervisó la construcción de rutas comerciales y carreteras que facilitaban el movimiento de tropas, recursos y bienes a lo largo de su vasto dominio. La red de carreteras no solo mejoró la movilidad militar, sino que también promovió el comercio y la integración económica dentro del imperio, ayudando a consolidar su poder y a estabilizar las regiones conquistadas. Finalmente, Sargón se esforzó por promover una imagen de poder y legitimidad. Utilizó la propaganda y la construcción de monumentos para reforzar su estatus
como un gobernante elegido por los dioses y unificador de Mesopotamia. La creación de registros históricos, inscripciones y monumentos, celebrando sus victorias, ayudó a consolidar su autoridad y a persuadir a sus súbditos de la legitimidad de su reinado. A medida que Sargón se acercaba a la consecución de su ambición de unificar Mesopotamia, estos enfoques estratégicos y tácticos desempeñaron un papel crucial en la preparación para enfrentar el desafío final, la consolidación y el mantenimiento de un imperio que abarcaría una región diversa y compleja. Con cada victoria, Sargón se acercaba cada vez más a su objetivo de unificar Mesopotamia bajo el dominio acadio. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de su imperio no fue lineal ni sencillo. La fase de acercamiento a sus desafíos más grandes requirió una planificación meticulosa y un enfoque estratégico para asegurar que sus conquistas no solo fueran efectivas, sino también duraderas. Una de las estrategias más significativas de Sargón fue el uso de tácticas de asedio y el despliegue de una fuerza militar altamente organizada. Entendiendo que una simple invasión no sería suficiente para asegurar el control, Sargón empleó tácticas avanzadas para rodear y asediar las ciudades-estado que aún resistían. La construcción de campamentos fortificados y el bloqueo de suministros a las ciudades sitiadas eran métodos que utilizaba para desgastar la resistencia de sus enemigos y forzarlos a someterse. Además, Sargón utilizó la diplomacia con habilidad. A medida que expandía su imperio, se dio cuenta de la importancia de formar alianzas estratégicas con ciertos líderes locales y regiones que podían ofrecer apoyo en lugar de resistencia. A través de acuerdos políticos y matrimonios estratégicos, logró integrar algunas ciudades-estado y regiones de manera más pacífica, ganando lealtades y neutralizando posibles focos de resistencia. Sargón también llevó a cabo una serie de reformas administrativas para facilitar la gobernabilidad de su imperio en expansión. Implementó un sistema centralizado que incluía la creación de nuevas provincias y la designación de gobernadores leales en cada región. Este sistema permitió una administración más eficiente y una comunicación más efectiva entre el centro del poder y las regiones periféricas. A través de esta reorganización, Sargón buscó asegurar que las nuevas tierras fueran gobernadas de manera uniforme y que las leyes y políticas del imperio se aplicaran de manera consistente. Otra parte importante de su enfoque fue el fortalecimiento de la infraestructura del imperio. Sargón supervisó la construcción de rutas comerciales y carreteras que facilitaban el movimiento de tropas, recursos y bienes a lo largo de su vasto dominio. La red de carreteras no solo mejoró la movilidad militar, sino que también promovió el comercio y la integración económica dentro del imperio, ayudando a consolidar su poder y a estabilizar las regiones conquistadas. Finalmente, Sargón se esforzó por promover una imagen de poder y legitimidad. Utilizó la propaganda y la construcción de monumentos para reforzar su estatus como un gobernante elegido por los dioses y unificador de Mesopotamia. La creación de registros históricos, inscripciones y monumentos, celebrando sus victorias, ayudó a consolidar su autoridad y a persuadir a sus súbditos de la legitimidad de su reinado. A medida que Sargón se acercaba a la consecución de su ambición de unificar Mesopotamia, estos enfoques estratégicos y tácticos desempeñaron un papel crucial en la preparación para enfrentar el desafío final, la consolidación y el mantenimiento de un imperio que abarcaría una región diversa y compleja. Con la consolidación exitosa del imperio acadio y la superación de los desafíos críticos que enfrentó, los resultados del reinado de Sargón de Akkad se hicieron evidentes en múltiples dimensiones, marcando un cambio significativo en la historia de Mesopotamia y del mundo antiguo. El resultado más inmediato y tangible fue la estabilidad política que Sargón logró instaurar en su imperio. La unificación de las diversas ciudades-estado sumerias bajo el dominio acadio permitió una gobernanza centralizada que mitigó las luchas internas y redujo la fragmentación política que había caracterizado la región durante siglos. La administración centralizada y la red de gobernadores leales aseguraron que las leyes y políticas del imperio se implementaran de manera uniforme en todo el territorio. Esta estabilidad proporcionó un entorno más seguro para el comercio y el desarrollo económico, fomentando un periodo de prosperidad sin precedentes. La integración de las regiones bajo el imperio acadio
fomentó una expansión cultural y económica significativa. La mejora de las infraestructuras, como las carreteras y los canales de riego, facilitó el comercio y el intercambio cultural entre las regiones. Las ciudades acadio se convirtieron en centros prósperos de actividad comercial, donde el flujo de bienes y culturas enriqueció la vida cotidiana. La influencia cultural acadia se extendió por todo el territorio, mezclando elementos de las culturas sumerias y acadias y contribuyendo al florecimiento de una cultura mesopotámica más cohesiva y dinámica. El modelo administrativo que Sargón implementó dejó un legado duradero en la región. La centralización del poder y la creación de una estructura administrativa eficiente sirvieron como referencia para futuros imperios en Mesopotamia y más allá. La implementación de leyes y sistemas de impuestos uniformes ayudó a establecer un precedente para la gobernanza imperial, influyendo en la administración de futuros imperios como el Imperio Babilónico y el Imperio Asirio. La estandarización y la regulación administrativa permitieron una gestión más efectiva de los recursos y una mayor cohesión dentro del imperio. El acadio se estableció como la lengua dominante en la región, desplazando al sumerio como el idioma principal de la administración y el comercio. Esta transición lingüística tuvo un impacto duradero en la región, con el acadio convirtiéndose en la lengua de la diplomacia y la cultura durante siglos. La influencia lingüística del acadio también facilitó la comunicación y el intercambio entre diferentes regiones, contribuyendo a una mayor cohesión cultural en Mesopotamia. El éxito de Sargón y la creación del imperio acadio dejaron una huella profunda en la historia. Su capacidad para superar desafíos y consolidar un vasto imperio inspiró a líderes futuros y se convirtió en un modelo de conquista y gobernanza. La figura de Sargón pasó a ser una figura mítica en la tradición mesopotámica, y su legado perduró a través de los siglos como un símbolo de poder, unidad y eficacia en la administración imperial. El imperio que Sargón construyó proporcionó un periodo de estabilidad en una región que había estado marcada por la fragmentación y el conflicto. Aunque el imperio acadio eventualmente enfrentó sus propios desafíos y declives, el impacto positivo de la unificación y la estabilidad que Sargón instauró sentó las bases para el desarrollo de civilizaciones posteriores y contribuyó a la evolución de la historia mesopotámica. Después de establecer un imperio vasto y consolidar su poder, Sargón de Akkad finalmente enfrentó el momento del retorno. A diferencia del héroe que regresa a su hogar en un viaje literal, el regreso de Sargón fue un retorno a un estado de estabilidad y consolidación, donde su enfoque pasó de la conquista a la administración y el mantenimiento del imperio que había construido. El retorno de Sargón se manifestó en su esfuerzo por reafirmar el control sobre las regiones que había conquistado. Tras superar la crisis y consolidar el poder, se dedicó a estabilizar y reforzar el imperio recién creado. La restauración de la paz y el orden en las regiones sometidas fue crucial para garantizar que las conquistas no se desmoronaran. Sargón implementó políticas para asegurar la lealtad de los gobernadores locales y garantizar que las regiones recién integradas funcionaran bajo el sistema administrativo que había establecido. En su retorno a la estabilidad, Sargón continuó enfocándose en la centralización del poder y la eficiencia administrativa. Fortaleció el aparato gubernamental y la burocracia que había creado, asegurando que los recursos del imperio se gestionaran de manera efectiva y que la justicia y la ley se aplicaran uniformemente. Su enfoque en la administración permitió una mayor integración de las diversas regiones y culturas bajo su dominio, creando un sistema cohesivo que perduró más allá de su reinado. El retorno de Sargón también incluyó un esfuerzo consciente por promover y difundir la cultura acadia. Estableció centros culturales y religiosos en todo el imperio, fomentando el desarrollo de la literatura, el arte y la arquitectura acadia. La promoción de la cultura acadia ayudó a consolidar la identidad del imperio y a reforzar la cohesión cultural entre las diversas regiones y grupos étnicos bajo su control. El retorno de Sargón al poder no solo se reflejó en la administración diaria, sino también en la construcción de un legado duradero. A través de monumentos, inscripciones y registros históricos, Sargón dejó un testimonio de su reinado y sus logros. Estos registros no solo celebraron sus victorias y su habilidad para gobernar, sino que también sirvieron como una forma de consolidar su posición en la historia y asegurar que su nombre perdurara para las generaciones futuras. Con la estabilidad restaurada, Sargón también preparó al imperio para enfrentar futuros desafíos. Implementó políticas y estructuras que permitieran al imperio adaptarse a cambios y mantenerse fuerte
a medida que evolucionaba. La preparación para el futuro incluyó la formación de sucesores y la planificación de la sucesión, asegurando que el imperio pudiera continuar funcionando eficientemente incluso después de su partida. Finalmente, el regreso de Sargón implicó una reflexión sobre el impacto de su imperio en la región y en la historia. Aunque su reinado eventualmente enfrentó desafíos y declives, el impacto de su unificación y sus reformas dejó una marca indeleble en la historia de Mesopotamia. El imperio que construyó sentó las bases para futuros desarrollos y contribuyó a la evolución de la civilización en la región. El regreso de Sargón fue, por lo tanto, un retorno a un estado de estabilidad y consolidación, donde su legado y sus logros se integraron en la historia de Mesopotamia. Su habilidad para mantener el control y promover la estabilidad en su imperio fue una parte crucial de su éxito y de la duradera influencia que tuvo en la región. Después de establecer un imperio vasto y consolidar su poder, Sargón de Akkad finalmente enfrentó el momento del retorno. A diferencia del héroe que regresa a su hogar en un viaje literal, el regreso de Sargón fue un retorno a un estado de estabilidad y consolidación, donde su enfoque pasó de la conquista a la administración y el mantenimiento del imperio que había construido. El retorno de Sargón se manifestó en su esfuerzo por reafirmar el control sobre las regiones que había conquistado. Tras superar la crisis y consolidar el poder, se dedicó a estabilizar y reforzar el imperio recién creado. La restauración de la paz y el orden en las regiones sometidas fue crucial para garantizar que las conquistas no se desmoronaran. Sargón implementó políticas para asegurar la lealtad de los gobernadores locales y garantizar que las regiones recién integradas funcionaran bajo el sistema administrativo que había establecido. En su retorno a la estabilidad, Sargón continuó enfocándose en la centralización del poder y la eficiencia administrativa. Fortaleció el aparato gubernamental y la burocracia que había creado, asegurando que los recursos del imperio se gestionaran de manera efectiva y que la justicia y la ley se aplicaran uniformemente. Su enfoque en la administración permitió una mayor integración de las diversas regiones y culturas bajo su dominio, creando un sistema cohesivo que perduró más allá de su reinado. El retorno de Sargón también incluyó un esfuerzo consciente por promover y difundir la cultura acadia. Estableció centros culturales y religiosos en todo el imperio, fomentando el desarrollo de la literatura, el arte y la arquitectura acadia. La promoción de la cultura acadia ayudó a consolidar la identidad del imperio y a reforzar la cohesión cultural entre las diversas regiones y grupos étnicos bajo su control. El retorno de Sargón al poder no solo se reflejó en la administración diaria, sino también en la construcción de un legado duradero. A través de monumentos, inscripciones y registros históricos, Sargón dejó un testimonio de su reinado y sus logros. Estos registros no solo celebraron sus victorias y su habilidad para gobernar, sino que también sirvieron como una forma de consolidar su posición en la historia y asegurar que su nombre perdurara para las generaciones futuras. Con la estabilidad restaurada, Sargón también preparó al imperio para enfrentar futuros desafíos. Implementó políticas y estructuras que permitieran al imperio adaptarse a cambios y mantenerse fuerte a medida que evolucionaba. La preparación para el futuro incluyó la formación de sucesores y la planificación de la sucesión, asegurando que el imperio pudiera continuar funcionando eficientemente incluso después de su partida. Finalmente, el regreso de Sargón implicó una reflexión sobre el impacto de su imperio en la región y en la historia. Aunque su reinado eventualmente enfrentó desafíos y declives, el impacto de su unificación y sus reformas dejó una marca indeleble en la historia de Mesopotamia. El imperio que construyó sentó las bases para futuros desarrollos y contribuyó a la evolución de la civilización en la región. El regreso de Sargón fue, por lo tanto, un retorno a un estado de estabilidad y consolidación, donde su legado y sus logros se integraron en la historia de Mesopotamia. Su habilidad para mantener el control y promover la estabilidad en su imperio fue una parte crucial de su éxito y de la duradera influencia que tuvo en la región. La resolución de la historia de Sargón de Akkad es un momento en el que se cierran los conflictos y se establecen las conclusiones definitivas sobre el impacto de su reinado. Después de superar los desafíos críticos, consolidar el imperio acadio
y transformar Mesopotamia. El legado de Sargón se estabilizó en la memoria histórica y cultural de la región. Sargón logró consolidar un legado que no solo marcó el final de un periodo de fragmentación, sino que también estableció un nuevo modelo de gobernanza y administración en Mesopotamia. Su éxito en unificar las ciudades-estado y en instaurar un gobierno centralizado dejó una impresión duradera en la historia. La forma en que administró su imperio y las reformas que implementó se convirtieron en precedentes para futuros gobernantes en la región y en el mundo antiguo. El impacto cultural y económico del reinado de Sargón perduró mucho después de su muerte. La prosperidad que trajo la estabilidad del imperio permitió un florecimiento cultural sin precedentes, con un auge en la literatura, el arte y el comercio. La lengua acadia se consolidó como el idioma de la administración y el comercio, y la influencia cultural acadia se extendió por toda la región. La economía de Mesopotamia, impulsada por una red de comercio y una infraestructura avanzada, continuó prosperando bajo las bases que Sargón había establecido. Las reformas administrativas de Sargón establecieron un modelo para la gobernanza imperial que perduró en la región. La centralización del poder y la administración eficiente que Sargón implementó fueron adoptadas y adaptadas por futuros imperios, influyendo en la forma en que se gobernaron y administraron los territorios en Mesopotamia y en otras partes del mundo antiguo. Su enfoque en la administración centralizada se convirtió en un estándar para la gestión de imperios. La influencia de Sargón trascendió su propio tiempo y espacio. Su éxito en unificar Mesopotamia y en establecer un imperio duradero inspiró a futuros líderes y conquistadores. La figura de Sargón se convirtió en un símbolo de poder y eficacia, y su historia fue contada y recontada en las crónicas de la región. La narrativa de su reinado se convirtió en un modelo de conquista y gobernanza para las generaciones futuras. La historia de Sargón y su imperio nos invita a reflexionar sobre el poder, la ambición y el impacto de la unificación en la historia. La capacidad de un líder para superar desafíos, unificar diversas regiones y establecer un legado duradero es un testimonio del poder transformador del liderazgo. La historia de Sargón nos recuerda que, a través de la perseverancia y la visión, es posible superar obstáculos monumentales y dejar una huella duradera en la historia. El cierre de la historia de Sargón marca el final de un ciclo de conquista y consolidación, pero también el comienzo de una nueva era para Mesopotamia. La estabilidad y la prosperidad que trajo su reinado sentaron las bases para el desarrollo continuo de la civilización en la región. Aunque su imperio eventualmente enfrentó desafíos y declives, el impacto de su reinado perduró en la memoria histórica y cultural de Mesopotamia. En conclusión, la resolución de la historia de Sargón de Akkad es una celebración de su éxito como unificador y gobernante, y una reflexión sobre el impacto duradero de su legado en la historia de Mesopotamia y más allá. Si te ha fascinado la historia de cómo Sargón de Akkad transformó Mesopotamia, no querrás perderte nuestro próximo video sobre otro capítulo crucial en la historia antigua, los misterios de los sumerios, la primera gran civilización. Descubre cómo las innovaciones y las tradiciones de los sumerios sentaron las bases para el desarrollo de la civilización en la región. Haz clic en el video para explorar el misterio detrás de los antiguos sumerios y cómo sus legados continúan influyendo en nuestra comprensión del pasado.